uno de los santos que leemos en el santoral correspondiente a la fecha de hoy, 16 de junio, se llama Juan Francisco Regis. Es un santo francés que nació a finales del siglo XVI, en el año 1597, en la ciudad de Narbona, Francia, en el seno de una familia muy acomodada, una familia que estaba muy bien posicionada socialmente, económicamente. Hasta los 19 años, cuenta la historia, Juan Francisco Regis vivió una vida mundana, muy mundana, pero a esa edad Dios de algún modo le tocó el corazón, la gracia lo tocó, porque experimentó un vacío interior, un vacío existencial. Y es que, claro, la vida mundana al principio es muy atractiva, al principio se presenta como algo muy encantador, los placeres del mundo, los placeres de la carne, el apego a las cosas materiales, al principio es muy atractivo, pero luego eso genera un gran vacío existencial. Y fue eso lo que experimentó este joven, este muchacho Juan Francisco Regis, a esa edad. Con lo cual, quiso abandonar esa vida frívola, superficial, mundana. Quiso renunciar voluntariamente a las comodidades y a los placeres de los que gozaba por ser de una familia, como dijimos, acomodada. Quiso renunciar a eso y en cambio decidió vivir más austeramente, entregarse más a Dios, más al prójimo, consagrarse a Dios. Entró en contacto con los monjes de una abadía benedictina que allí había cerca de su casa, pero luego se decidió por la consagración religiosa, no con los monjes, sino con los padres jesuitas. Quiso ser miembro, parte de la Compañía de Jesús, los jesuitas, porque a Juan Francisco Regis le atraía mucho el apostolado, la vida activa, la predicación, la misión, la enseñanza, algo muy, muy típico, muy característico de esta orden religiosa fundada por San Ignacio de Loyola en ese mismo siglo, o sea, la Compañía de Jesús o los jesuitas. Con lo cual ingresó en la Compañía de Jesús, hizo su formación, todos los años de formación. Allí dio ejemplo entre sus compañeros de servicio, de humildad, de caridad. Terminó su periodo formativo y se ordenó sacerdote a los 33 años y fue destinado por los superiores a pueblos más alejados, pueblos más de la periferia, a predicar el Evangelio, a misionar. Y acá aparece entonces el carisma de este hombre. Tenía un carisma, Dios le dio a este hombre un carisma. El carisma es un beneficio que una persona recibe con el fin de ayudar o de santificar a terceros, a otras personas. Tenía el carisma de la curación, ha curado a personas,
pero sobre todo tenía el carisma de la prédica, de la palabra. Era un gran predicador, capaz con su palabra, con su prédica, capaz de convertir a los corazones más endurecidos, tocar los corazones y transformarlos, incluso los más difíciles, los más cerrados. Dios hacía eso a través de la predicación de este misionero jesuita. Realizó muchísimas misiones en distintos pueblos de Francia. El modo de predicar era un modo muy sencillo, muy simple, sin ser ordinario o sin ser chabacano, pero su modo era muy llano, muy simple. Todos entendían aquello que él enseñaba. No era en absoluto sofisticado o refinado en la manera de hablar o en la manera de predicar. Era muy simple, todos lo entendían, y bueno, quizás también por eso es que al entenderlos, los demás aceptaban la verdad contenida en esas palabras. Tuvo que padecer una cruz, Juan Francisco Regis. La cruz principal creo que fue la cruz de la calumnia. Fue acusado ante el obispo por su modo tan simple, tan llano de predicar. Quienes lo acusaban decían que su palabra no era digna, o el modo de hablar no era digno de un sacerdote, que con esa manera de hablar rebajaba la dignidad del predicador y rebajaba la dignidad propia de la palabra de Dios. Entonces, los superiores, frente a esta acusación, cuenta la historia, una vez se camuflaron entre el auditorio, entre el pueblo, en una de las misiones que hacía Juan Francisco Regis. Lo escucharon para ver si era verdad o no esto que decían los acusadores. Lo escucharon y dijeron: lástima que no vivimos aquí, en este lugar, porque si viviéramos aquí, vendríamos todos los días a escuchar las sabias palabras de este hombre. O sea, se dieron cuenta los propios superiores, el obispo y los superiores de Juan Francisco Regis, se dieron cuenta que era toda una calumnia, ¿no? Que si bien este hombre era muy simple en su modo de hablar, al mismo tiempo producía muchos frutos espirituales, muchas conversiones. Muchos, claro, se convertían, dejaban la vida de pecado, dejaban los vicios. Y mientras esto ocurría de modo extraordinario, grandes conversiones, otros se molestaban. Aquellos que ganaban, hacían plata con los vicios de otras personas. Siempre alguno se beneficia. Cuando hay un vicio en algún lugar, en alguna región, en alguna familia, en alguna persona, siempre alguien se beneficia económicamente con el vicio de otro. Por ejemplo, si hay un lugar donde hay mucha droga, el que se beneficia es aquel que la vende. Si en un lugar existe el vicio del juego, la ludopatía, hay alguien que se beneficia con eso, aquel que promueve el juego. Entonces, algunos empezaron a sentirse muy incómodos, muy molestos,
con la predicación de este jesuita, y también empezaron a atacarlo, a calumniarlo ante las autoridades, incluso frente al Papa. Escribieron a Roma inventando cosas, pecados de este hombre. La calumnia, ¿no? Yo creo que esa fue la principal cruz que padeció este santo, la cruz de la calumnia. Tenía 43 años de edad. Fue a un pueblo a predicar, hacía mucho frío, nieve, se pescó una pulmonía, estaba muy enfermo, igual seguía misionando en ese pueblo, en esa misión que había organizado, y confesando. Este hombre dedicaba muchas horas a la confesión, muchas horas confesaba, y estando confesando, sentado en el confesionario, producto de esa pulmonía se desmayó y rápidamente, al poco tiempo, murió. Año 1640. Murió sentado en el confesionario, murió en su ley, murió escuchando al prójimo, absolviendo pecados del prójimo, murió celebrando el sacramento. Bueno, fue declarado por la Iglesia patrono de las misiones populares, puesto que este hombre consagró su vida a la misión, en los barrios, en los pueblos, en las periferias, como se dice hoy. Otro santo francés, tiempo después, estuvo en la tumba de San Juan Francisco Regis, y frente a la tumba prometió ser sacerdote. Frente a la tumba de este hombre prometió consagrarse a Dios. Es como que el ejemplo de este santo lo contagió y le vinieron deseos de consagrarse a Dios en el sacerdocio. ¿Quién fue este que fue a rezar a la tumba de Juan Francisco? Un santo sacerdote francés llamado San Juan María Vianney, más conocido como el Santo Cura de Ars. Nada más y nada menos, el patrono de los sacerdotes y de todos los párrocos especialmente. Lo que es la santidad, ¿no? Como un santo contagia a otro. Cómo la virtud genera esto en otras personas, en otras almas, el deseo de imitación. Bueno, esto fue lo que despertó San Juan Francisco Regis en el alma del santo cura de Ars. El deseo de imitación. Que también nosotros podamos predicar en nuestros ambientes, ser misioneros. Para ser misionero no hace falta irse a un pueblo, a una ciudad alejada a predicar, sino que uno debe ser apóstol, misionero, en el propio ambiente donde le toca, allí donde Dios lo puso, en el trabajo, en la familia, en la comunidad. Saber que por predicar quizás podamos también padecer calumnias, incomprensión, como este santo las padeció. Bueno, no tener miedo a ello, al contrario. Buscar siempre la gloria de Dios, la salvación de las almas. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. San Juan Francisco Regis ruega por nosotros.